Muy buenas, bienvenidos a un podcast más. En este caso estamos con Miriam Salas, ya hemos tratado entrenamiento y cáncer, hemos tratado entrenamiento y calidad de movimiento, entrenamiento estética corporal y hoy vamos a hablar de entrenamiento y lesión neurológica. Estamos con Miriam, que lo primero que queremos es que nos cuentes y te definas. ¿Quién es Miriam Salas? Bueno, esto me lo iba a resolver un poquito para la clase, pero Miriam Salas nació desde una niña pequeñita, lo he contado alguna vez ya. Cuando yo tenía 8 años, pues me tocó vivir la peor experiencia de mi vida, que en eso también me sirve para muchas cosas del aprendizaje. El peor momento de mi vida fue cuando estuve en el accidente de mi padre, yo lo presencié, y bueno, a partir de ahí, pues mi vida se enlazó a la actividad física adaptada sin quererlo. Yo en ese momento ni lo sabía. Empezamos el proceso de neurorehabilitación, apareció el daño cerebral adquirido en nuestra vida, en la vida de mi madre, de mi hermano y mía. Y bueno, pues vivir ese proceso de neurorehabilitación cuando eres tan pequeño y no eres consciente, te cambia un poco la vida. Y a partir de ahí, pues Miriam fue creciendo. Yo, no sé, cuando estaba con mis amigas, es que me emociono mucho porque no era Es normal. consciente hasta que llegué a Tafas precisamente. Porque cuando ya empecé a estudiar, terminé bachillerato, yo sabía que quería enlazarme en algún aspecto al movimiento, porque claro, lo que a mí más vida me había dado era salir con mi padre, el ir con la bici, tonterías que yo al principio no comprendía por qué las tenía que hacer o por qué las hacía, pero luego ya le di el significado que tenía. Entonces, cuando llegué a Tafaz y estaba con mis compañeros, claro, llegó el momento de ver actividad física adaptada, que en ese momento era pues, deporte para discapacidad. Entonces ahí ya comprendí y vi cosas que, claro, yo sabía, pero que no sabía que sabía. Entonces salió esa Miri y empecé a desarrollarme en actividad física adaptada porque luego ya enlacé con la carrera. Tenía la oportunidad de hacer fisioterapia, pero yo sabía que ese no era mi lado porque yo no quería volver a enseñar a las personas a moverse, porque eso es lo que le corresponde a la parte de fisioterapia. Yo quería, en cuanto ya supieran moverse, qué rendimiento debería sacar de esas personas. Entonces eso correspondía a ciencias de la actividad física del deporte y cuando llegué a tercero de la carrera, pues claro, la pregunta del millón el primer día de actividad física adaptada. ¿Quién ha estado alguna vez con personas con discapacidad? Y claro, pues a mí me tocó. Y bueno, también he hablado de la parte de Miri de 8 años. Pero también es cierto, las casualidades de la vida, que el padre de mi padre, mi abuelo, era amputado de brazo derecho, era amputado transhumeral. Y bueno, pues he crecido con esa normalidad. Hay una anécdota muy graciosa con mis amigas de toda la vida que siempre decían, ¿y el brazo de tu abuelo? Yo siempre decía, sí, tiene dos. O sea, cómo lo he normalizado desde bien pequeña, gracias a él, al padre de mi padre. Luego ya, pues por casualidades, pero así fue todo. O sea, que ha sido así. Que me parece muy bonito contarlo, pero a veces cuando lo cuento, la gente mira como, ay, qué tópico, ¿no? Que estás con la gente con discapacidad y al final acabas con discapacidad. Pues no, porque esto es el lado bonito. El lado no tan bonito es que pasas por muchas situaciones a las cuales a veces puedes llegar a rechazarlo. De hecho, en mi casa no todo el mundo vive la discapacidad como la vivo yo. Es desde otra perspectiva y no es tan buena. De hecho, el lado malo de la discapacidad cuando cuidas a alguien también lleva la fibromialgia, también lleva aspectos psicológicos que no acabas en la aceptación o puedes llevar a desencadenar algún aspecto pues de discapacidad, es que no quiero decirlo así, pero sí algún trauma psicológico, ¿Tú has que trabajado no con, lo has llevas trabajado bien. con personas sin discapacidad? Sí, sí, he trabajado. ¿Y Y trabajo con personas sin discapacidad qué también. diferencia ves en trabajar con una persona con discapacidad o trabajar con personas con discapacidad? ¿Qué es trabajar con personas con discapacidad en este caso? ¿Cuál sería el proceso de normalización, ¿no? Que dices, Es que yo, hay que hacer claro, ese proceso de normalización. ¿Cuál es la diferencia principal? yo es que, a ver, para trabajar con personas con discapacidad tienes que amar mucho el movimiento, como digo yo. Yo a base de ese amor por el movimiento es cuando yo trabajo con y sin discapacidad. Porque claro, para entrenar a personas sin discapacidad tienes que saber valorar el movimiento. Pero es que, claro, con discapacidad ya es exponerlo por dos. O sea, es una X2. ¿Y cambia? Y cambia bastante. Tienes que saber muy bien en qué te tienes que fijar para luego trasladarlo a la parte con discapacidad. Tienes que estar muy, muy enfocado. O sea, no puede ser que no comprendas la parte del movimiento y luego lo quieras llevar a cuando faltan cosas. Ya. Cuando ya faltan piezas del puzzle, cuando no sabes encadenarlo. Entonces, a ver, entrenar a una persona sin discapacidad ahora mismo.
con perdón, que no es fácil, ¿eh? No es fácil por todo lo que conlleva. Para mí me supone más facilidad que las personas con discapacidad porque es para lo que estoy especializada. Entonces, comprender varios aspectos del movimiento con varios profesionales y luego llevarlo a una zona tan simplificada como es tengo esto es el movimiento y ya está. Para mí esta zona sin discapacidad es más fácil que la de discapacidad. Para que todo el mundo se haga una idea, si a ti te viene una persona nueva, ¿cómo es tu metodología de trabajo? Tus pasos a paso. Vale, personas sin discapacidad o con discapacidad. Con discapacidad, ¿no? sí. Pues en primer lugar te tienes que centrar en el informe clínico. Ya en base al informe clínico ya ves dónde ha sido el origen, ves si ha sido de nacimiento, si no ha sido de nacimiento, si ha sido adquirido. ¿Por qué? Porque si es congénito es muy diferente a cuando tú lo adquieres. Cuando es congénito ya tienes que hacer énfasis en varios aspectos fisiológicos porque estás aprendiendo de nuevo. Y ahí ya empieza también un poco el hándicap, porque claro, si es adquirido tienes que contar con varios profesionales. Y no solo con un fisioterapeuta, sino también con un psicólogo para el área prefrontal, para la toma de decisiones, también con un terapeuta ocupacional para ver las actividades de la vida diaria, cómo las va aprendiendo. O sea, no es empezar como cuando eres cognitivo, porque ahí ya lo he aprendido desde pequeño. Ahí tú ya sabes que llega a una edad en la que has adquirido muchos movimientos, ya ha habido un aprendizaje de control motor y tú tienes que encargarte de ese rendimiento. Ya sí que ahí solo cuentas tal vez con el fisioterapeuta. ¿Para qué? Para que sea tu compañero, pues si hay alguna sobrecarga, que también sepa sacar esa parte. Si vas solo, yo creo y aconsejaría que no es lo correcto porque no se llegaría a donde se tiene que llegar. Es más, hay veces que le podrías hacer más daño en cuanto a la calidad de vida a una persona que beneficiarle. Entonces Por ese es el sobrepasar protocolo a ese seguir. límite, ¿no? Sí, luego en base a eso, si practica o no practica algún deporte. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que con discapacidad, pues para exprimir ese potencial, practica algún tipo de deporte. Si practicas ese deporte, ¿cuál es tu clase deportiva? No solo tu tipo de discapacidad. Y tienes que ya adentrarte a lo que es Comité Paralímpico Internacional, porque tienes que manejar muy bien en qué clase está. Tienes que saber qué tiempos tiene, para qué, para marcar objetivos reales. No puede ser que venga una persona, no sé, natación, bocha, rugby, por ejemplo, el rugby, un 0,5, que es, por así decirlo, un jugador defensivo, que lo único que tiene que hacer es colocarse, bloquear, sacar y quitarse personas del medio, por así decirlo. No puedes meterle unos objetivos irreales, que sea, por ejemplo, el de llevar el balón. Él nunca va a ser portador de un balón. Antes de todo Tienes que ir al eso, grano. Tienes que ir al grano y ayudarle bastante. En natación pasa igual. antes Si de todo tienes eso, un Miriam, S2, antes de llegar a esos objetivos, antes de entrenar a una persona, cualquier tipo de persona, miramos la aptitud física, cuantificamos, testeamos capacidades a nivel articular con cualquier tipo de test. Bueno, cada uno utiliza lo que quiera. En este caso, tú entiendes que van a compensar, ¿no? En algunos movimientos va a haber compensaciones, pero naturales por la discapacidad en sí. Sí. ¿Eso se omite, se trabaja cosas negativas que pueda dar esa compensación? No es que se trabajen las cosas negativas. Cuando tú miras el informe clínico, ya, por así decirlo, los profesionales ya han tenido en cuenta varios test. Uno es la valoración muscular de Daniels, otro a lo mejor es el rango de movimiento, puede ser el test de los 6 minutos, el cómo se desplaza y cuánto. Tú ya ves ahí ciertos aspectos que debes de valorar. En torno a eso tú ya sabes cómo le está afectando su nivel de discapacidad, su patología a la hora del movimiento. Tú ya empiezas a encadenar. Entonces, a partir de ahí, sabes que va a haber algunas descompensaciones en algunos movimientos que tú no vas a evitar. No es que trabajes esa debilidad, es que tienes que trabajar las fortalezas. Te tienes que centrar en saber lo que él puede hacer y trabajarlo. No nos vamos a centrar en debilidades porque ellos ya saben cuáles son sus debilidades. Ya las han estado entrenando en esa fase aguda. Ahora toca las fortalezas, porque para eso ya ha habido un proceso de 1 año, porque lo mínimo que estás en una fase aguda son 6 meses. Si es congénito, no, te pegas toda la vida. Entonces ya vas a saber perfectamente lo que no puedes hacer. Ahora toca estructurar lo que sí. Y en base a todos los test que ya han pasado y por varios profesionales, te lo tienes que mirar de arriba abajo y a partir de ahí ya vamos para adelante. Empezar a crear. Es que si nos centramos en las debilidades es que es otra vez como retroceder. Si ya te han dicho que vas a caminar y cómo va a ser tu marcha, perdón, ya sabes cómo vas a amular, ya sabes cómo lo vas a hacer, pues ¿para qué nos vamos a centrar otra vez ahí si lo que tenemos que hacer es rendimiento, o sea, es el performance? Que muchas veces la gente se confunde cuando dice rendimiento, es como, uy,
lo confunden con el alto rendimiento y a veces rendimiento no significa solamente Es eso. subir una Es escalera. llegar a su objetivo final, que ya tú del informe te has hecho una idea o Sí. te lo han marcado, ¿no? Y aparte igual, pues varios profesionales, que es lo que he dicho, a veces en el informe clínico porque no da más de sí. Ya. El médico a veces, por mucho que digan, ay, los médicos, pues no, a veces sí que hacen todo lo que pueden y a veces incluso más. Porque por suerte, por desgracia, a mí me ha tocado vivirlo. No es así. O sea, si no da tiempo a hacer ciertas cosas, pues ya va a haber otro profesional, que es lo que se debería hacer, valorar más a los profesionales de movimiento dentro del sistema de sanidad que tenemos, pues va a hacer esos tipos de valoraciones y esos test. O sea, eso segurísimo, porque, vamos, quien está ahí, ya puedo asegurar que es porque ama lo que hace, si no, no estaría. Lo único que quizás en números son pocos, Son quizás pocos, para el volumen son de, pocos, de son gente muy, que muy puede haber. pocos. O sea, eso sí que es verdad que tiene una saturación muy, muy grande. Y bueno, si se escapa algo, pues para eso es lo que tenemos que hacer. Si yo he detectado que a lo mejor se ha escapado en realizar un test de los 6 minutos, que a mí me aporta mucha información, si yo no me corresponde porque no estoy en la parte clínica, estoy en la parte técnica, pues decirle al profesional de la parte clínica, oye, nos ha faltado esto, ¿tú crees que se podría valorar o hacerlo de tal manera? Hay veces que también hay que hacer estudios biomecánicos. Claro. Hay que hacer énfasis en cinética y cinemática. A un médico rehabilitador tal vez no le dé tiempo. Pero, jolín, hay profesionales también como los ingenieros biomédicos, que ahora es una rama más, que ellos se encargan también de analizar esos aspectos y te pueden dar muchísima información. O si no tienen ese tiempo, te pueden dar las herramientas junto con otro profesional para poder hacer esos análisis. Pero claro, hay que saber Sí. el objetivo, lo de siempre, no hay que perder el norte. Una cosa que me parece muy interesante, por ejemplo, hablando con Mario Redondo, que hablábamos de entrenamiento oncológico, o en mi caso, que es más entrenamiento en otras patologías, síndrome metabólico, hablábamos mucho de prevención en este tipo de pacientes, y ahora contigo me choca porque, claro, hablar de prevención en algo cognitivo o en un paciente que ha tenido un accidente, ¿cómo, no sé si se puede mandar un mensaje o qué pacientes te sueles encontrar tú en clínica? Sí, a ver. ¿Existe la prevención en esto? Si existe la prevención, la mala suerte que hay con las lesiones neurológicas es que si no tienes una buena cuantificación de la carga, puedes llevar a un sobreentrenamiento y eso ya es Que es donde le limitas, porque al final estás horrible. Sí, ahí tenemos que sobrecargado. prevenir nosotros con el tiempo de descanso obligatorio, tienes que saber valorarlo y sobre todo igual con la escala de fatiga, tienes que controlar muy bien la fatiga. Si no tenemos otros remedios, vale, escala de Bol, pero también es mi responsabilidad con la cuantificación de las cargas ver qué correlación existe en cuanto al aprendizaje. Porque ¿qué pasa? Que hay personas que, vale, te ha tocado un accidente, sobre todo con los que vienen de adquirido, y yo ya tenía antes una fatiga. ¿De qué? De que haya podido entrenar o no haya podido entrenar, porque pasa con todo. Hay gente que viene que ha entrenado muchísimo, que tiene una vida muy activa y hay gente que no. Entonces, ¿qué te supone a ti la fatiga? Porque tal vez levantar la pierna o subir un escalón, eso para ti antes era un 6. Y cuantificar todo. Y ahora ya no, y ahora encima tienes que volver a aprenderlo. ¿Qué supone para ti? Entonces, esa es la manera de prevenir nuestra. No es tanto a lo mejor con las descompensaciones, porque es que partimos de la base de que en lesión neurológica hay descompensaciones todo el tiempo. O sea, estás todo el tiempo recalculando, viendo cómo posicionas todo el cuerpo para provocar ese beneficio en cuanto a tus descompensaciones, porque en base a tus descompensaciones sacas el movimiento. O sea, es otro tipo de enfoque. Y es que Sí, también que- según la altura de la lesión, ¿no? Puede haber... Es que la escala es muy grande dentro de la lesión. Y el tipo de accidente, y el tiempo que se haya tirado en el hospital, y el tiempo que se haya tirado Sí, eso en el cama, caso de lesión en- medular. Si es parálisis cerebral o daño cerebral adquirido, Claro, otra pero cosa igual- diferente, porque es sistema nervioso central, pero dependiendo de si es cerebro o médula, otra cosa igual. Pero el tipo de persona que tiene sin lesión es muy amplio. Te puede venir una dentro de una escala y el otro en el otro lado, justo. Te puede Entonces, venir una lesión torácica, una T6, y te puede tocar una ASIA, una ASIA-C Claro. o una ASIA-D. Entonces, ¿qué haces? Pues tienes que jugar con eso. Y O sea, que cuantificar lo máximo posible, claro. Y tienes que estar relacionado cuantificando. con esto, Miriam, dentro de una sala de entrenamiento donde tú trabajes con gente con alguna lesión neurológica, ¿qué es imprescindible? ¿Qué necesitas sí o sí dentro de una sala de entrenamiento? ¿Estás segura? No, además, en cuanto a Eso material, seguro. en cuanto a material, Sonreír. ser agradable, sonreír. Yo creo que más que material es la actitud o por lo que veo yo normalmente, de no decirle a las personas todo el rato hablarles como niños o infantilizar
o venga, muy bien, es que no está bien, es que si está mal, tienes que tener la actitud para decir, es que ese movimiento te ha salido fatal. Eso sobre todo. O sea, no me vale que... Es que no pasa nada por decirlo. Hay veces que nos callamos y bueno, No sobreproteger. Sí, bueno, como ha levantado la barra así, pues no, pues está bien. No, no está bien. O sea, eso sobre todo. Luego ya en cuanto a material, pues cada uno en realidad tiene lo que tiene. Sí que es cierto que a lo mejor sería bueno tener material para hacer las tracciones, los empujes y los jalones, como solemos decir, porque es que es básico. O sea, ya con que tenga eso o tenga la capacidad, si no tengo el material que yo quería para realizar ese movimiento, pues ¿Y genial. qué material exacto es? ¿Qué material O sea, exacto? necesitas... Yo pondría mancuernas, eso sobre todo, pero no mancuernas de 2 kilos. Eso... De 70. No, el 70 tampoco, pero sí que mancuernas a partir de 5 kilos. Es que, vamos a ver, si pones un porcentaje de lo que tu cuerpo pesa, ¿qué porcentaje es eso en comparación a tu peso? No. Si es que vas a tener que mover tu peso, porque es una actividad de la vida diaria, es que tú te tienes que desplazar. Entonces, mira tú cuánto pesas tú y vamos a ver cuánto te toca mover. Ya. Porque, por ejemplo, si hablamos de parálisis cerebral, con lo que tienes, te tienes que mover. O sea, la marcha a veces no es la más óptima. Y sobre todo en diplegias espásticas, que van con afectación, que van con las rodillas para adentro. Vale, ¿cuánto pesas? Pues vamos a partir de ahí a ver cuánto porcentaje es. O sea, mancuernas pequeñitas, no. Las kettlebell son geniales, los martillos igual, que mucha gente dice, ay, martillo, igual, cuerdas, las cuerdas, igual para la resistencia aeróbica. Yo no siempre no tengo ergómetros que estén totalmente adaptados o acondicionados para trabajar con ellos. Estoy viendo la misma y la SAUL, pero igual, si yo no tengo una adaptación de la SAUL, es tontería que yo les eche para adelante y que estén aquí todo el tiempo con descompensaciones. Es que lo que yo quiero es que tengan el tronco estable. No quiero que estén con el tronco aquí, porque a veces ni lo sienten ni nada. De hecho, por eso muchas veces a mí no me gusta demasiado, aunque sé que son los protocolos, los ergómetros con movimientos alternativos. Y son protocolos que se llevan a cabo para sacar los umbrales ventilatorios. ¿Por qué? Porque luego a mí no me coinciden. Claro, ¿Por qué? tú ya Porque la luego marcha al es entrenamiento... simultánea. Y la realidad es otra cosa. Claro, y la realidad es otra cosa. Si es parálisis cerebral, vale, porque la marcha es alternativa. Pero si es una propulsión de la silla, como pasa en muchos movimientos de todos los deportes, ¿qué hago yo con ese movimiento alternativo? Si es que no me coincide, si es que el gasto es totalmente diferente y un umbral se te va a un lado, se te va al otro. No se puede trasladar. Entonces, claro, mucha gente dice que no, pero sí, que pasa lesión neurológica, no coincide. Pero bueno, eso es algo que, para decir si está bien o está mal, pues lo que decimos siempre, hay que investigar y realmente verificarlo. Porque, claro, hay compañeros que es que a mí eso no vale. Eso no vale, no. O sea, ha sido el método que se ha llevado creyendo que era el mejor, pues si ahora se ha avanzado y se ha comprobado y hay más conocimiento, podemos dar un pasito más. Es la base, hay que respetarla, pero sí que es cierto pues, que puede tener algún sesgo, pero bueno, se trata con igual cariño. Justo con esto, con los avances que estás diciendo, los avances tecnológicos, los tratamientos que se llevan haciendo tiempo, ya con células madre y demás, ¿cómo ves el futuro dentro de este tipo de lesiones y entrenamiento? Y el movimiento de estas personas. A ver, a mí, en realidad, bueno, eso es parte de bioquímico, de ingenieros y toda la tecnología y sobre todo la parte clínica, y hay que hablar del tema, pues como se merece con total respeto. Pero en cuanto al movimiento, yo creo que también coincido un poco con el aspecto de fisioterapia. ¿Por qué? Porque, claro, tú regeneras la médula. Vale, ahora mismo se está mirando la parte sensitiva, no la parte motora. ¿Podría llegar a ser? Sí, pero recordemos que si te haces una cicatriz, queda la marca. Entonces, no es lo mismo. Yo, si me corto la mano, no hago el mismo agarre que cuando no me he cortado la mano. De hecho, cuando te quemas, tú no coges las cosas igual que cuando tienes una quemadura que cuando no. Entonces, claro, a nivel sensitivo sí que se está avanzando. Yo, si se reparara la médula, y coincido también igual con todos los lesionados medulares, sería que controlara los esfínteres, porque es que de verdad es un tema que es que ojalá que llegue a ese punto. Y luego ya a nivel motor, sí que es cierto que hay mucho desconocimiento en cuanto a la cuantificación de las cargas. Sí que se habla de muchas repeticiones, de un objetivo de resistencia y de fuerza, pero ¿cuáles? Porque hay veces que tú haces el movimiento y no llegas a las cargas de trabajo, o sea, no llegas a ese efecto que deberías de tener para tener un beneficio. ¿Y cuál es el beneficio? ¿Dónde está? ¿Cómo se hace todo eso? Eso es en lo que estamos ahora. Porque si en el día de mañana llega a haber una conexión motora, jolín, es que ha habido tal desgaste, es que ¿cómo voy a reparar otra vez esas fibras que se han vuelto a convertir en rápidas? ¿Cómo hago todo?
eso hay que tratarlo con mucho cariño, porque tendrá que estar el fisioterapeuta primero redactando el movimiento y luego tendremos que ganar masa muscular. ¿Y cómo ganas esa masa? Se ha Ya, cambiado todo ¿dónde el está el comportamiento umbral, ¿no? metabólico. ¿Dónde está el Sí. umbral para trabajar justo Claro, Hecho el todo volumen esto? óptimo. estamos con eso. Una cosa, la palabra fatiga al final en el entrenador es la base, para mí es la base y más trabajando con personas patológicas en mi caso, es la base del entrenamiento, ¿no? Y es muy importante. Yo sé que, bueno, nos conocemos, yo sé que tú vienes también del CrossFit y algo que me parece muy interesante es, si tenemos que cuantificar tanto la fatiga, a mí me pasa con personas con esclerosis múltiple, fibromialgias o incluso ahora long COVID que estamos viendo tanto, la fatiga acumulada es muy complicada y estamos viendo cosas desastrosas. Entonces yo tengo muy claro que tengo que cuantificar la fatiga mucho. ¿Cómo podemos luchar, o no luchar, pero recomendaremos a una persona que tenemos que cuantificar mucho la fatiga a una actividad de alta intensidad como CrossFit? Por ejemplo, como está visto ahora, que yo escucho, porque a mí me gusta también, pero escucho venga, 10 más que puedes. ¿Cómo estamos cuantificando ese 10 más que puedes? Es que esto es muy difícil. A ver, yo CrossFit sé que es una modalidad deportiva, ¿vale? Entonces, partiendo de que es una modalidad deportiva, si tú realmente estás, ¿en qué proceso estás? ¿Tú has aprendido realmente cuál es tu fatiga o no lo has aprendido? Porque claro, si tienes una fibromialgia, ¿tú has aprendido realmente cómo te afecta ese dolor en cuanto a tu movimiento? ¿Sabes hasta dónde puedes llegar? Porque si no has aprendido hasta dónde puedes llegar, ahí pasa algo. No te puedes ir a la parte deportiva. O sea, tal cual. Ahora ya, si lo has aprendido, te quieres ir a la parte de deporte porque ya lo has aprendido y quieres dar ese plus, vale. Pero esto es igual que si pasara igual que en rugby o cualquier otro deporte, o un powerlifting, o me da igual. Si no has aprendido esa parte, mal vamos para pasar luego a otra parte. Pero a mí lo que me vienen los por clientes, fases. Miriam, Y luego, una cosa muy importante es que a mí no me vienen diciendo, he leído que rugby es igual a salud. No, me vienen diciendo, me han dicho que el CrossFit es salud. Porque, de hecho, hace, creo que fue 6 meses, hicieron una publicidad en Sí. CrossFit de CrossFit salud. Entonces, yo no he visto nada de pádel igual salud. Los clientes saben que el pádel es Claro, deporte. deporte. Claro, A ver, eso es lo que creo que hay que cambiar. CrossFit la parte buena que tiene es que es alta intensidad. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que antes no nos habíamos enfrentado casi nadie a la alta intensidad. Nadie. Entonces, ¿qué pasa? Que te estás enfrentando a ver qué ocurre cuando tú te estás moviendo lo que te tenías que mover, o da ese plus a personas que están realmente en el sofá. O sea, han Sí, pasado sí. del sofá a la alta intensidad, que esa es la parte buena y la parte que tenemos que agradecer. Pero sí que es cierto que depende con el profesional que des, puede ir bien o puede ir mal. ¿Por qué? Porque hoy en día, no quiero castigar a eso, o sea, No, claro. pero hoy en día hay personas que no están familiarizadas con el CrossFit, han entrenado un poquito, se han familiarizado y ya me sacó el título de Coaching Level 1. ¿Y ahí qué ha pasado? Parte de responsabilidad la tiene su entrenador para decirle, vamos a ver, hay que tener unas bases también para tener el Level 1. Porque, jolín, vas a dar biomecánica, vas a dar fisiología y realmente vas a estar con personas que les puede afectar bastante esta alta intensidad. Claro. Eso también es responsabilidad de educación un poquito de cómo de cada uno. Si yo, por ejemplo, no ha sido mi caso porque la verdad que yo he tenido a mis entrenadores y a mí me han respetado y me han educado muy bien en ese aspecto. O sea, yo sé la responsabilidad que tengo como entrenadora y luego mis profesores igual y tengo mi formación. Pero hay gente que se la ha dado bien y ha empezado. Y yo a partir de ahí, pues, vale, pues voy a tirar para adelante. Yo les diría que, por favor, tuvieran mucho cuidado porque pueden hacer mucho daño. Porque, claro, Como tanto todo, es que igual. hay que tener las bases fisiológicas ¿Cuántas veces en han este ido caso al para hospital trabajar con radiomielitis? O sea, con todo. Sí, o sea, sí. ¿cuántas veces? ¿Por qué? Porque le has dicho 10 más. Tal vez esa persona no tenía que hacer 10 más. Tal vez esa persona tienes que ver de dónde viene y saber hasta dónde puede llegar en ese momento. No que no vaya a avanzar, pero en ese momento tal vez esas 10 repeticiones no era un 8 para él, era un 11 en una escala de Borg. Exacto. Un 11, que no existe, o sea, que es hasta 10. O sea, se ha pasado muchísimo. A mí me encanta el CrossFit como Muchísimo. modalidad deportiva, como tú has dicho. Pero Ahora, es que, claro, el CrossFit, o sea, como deporte, no tiene la culpa, porque No, claro. es muy bueno. La culpa a lo mejor la tenemos en cuanto a educación y el aprendizaje, pero todo es un poco en general.
Pero todos es que un esto poco, se porque debería no llevar a cabo sabíamos... en todas las modalidades. O sea, siempre es mejor quedarse cerca del 9, del Claro, pero 8, es que que pasarte al eso, 11 o eso al nunca 12. nos lo enseñan. Si Pero es hay ¿qué veces como pasa que lleva. en medicina igual? Que te curan. Es que no prevenimos, es que no hay ningún profesional desde la base que puedas acudir a él, porque el fisio ya hace lo que puede. O sea, al fisioterapeuta le dejan simplemente para valorar y hacer masajes. Vamos a ver, un fisioterapeuta puede hacer muchísimo. Mucho más. Sí, sí, por Mucho. supuesto. Te puede enseñar a moverte muy bien, te puede enseñar a caminar. ¿Por qué no le mandas a esa persona en vez de decirle que te vayas a caminar? ¿Te vayas a caminar? No. Ya. Mándale a esa persona para que le haga una valoración biomecánica que puede perfectamente darle el valor que se merece y luego ya a partir de ahí que le pueda derivar al Sport Science, o sea, Marca los al puntos Sportif. para poder Claro, seguir trabajando. cuando ya ha aprendido en base a ahí, ya se puede ir con el profesional deportivo. Y el profesional deportivo ya le puede enseñar también varias cosas. Y ahí ya le puede ir indicando, oye, pues vete para acá. Me da igual que sea crossfit, me da igual que sea baloncesto, me da igual que sea powerlifting o halterofilia, es que me da igual, cualquier deporte. Ujú. Te puedes ir ahí, pero ya te ha enfocado un profesional. Jolín, qué suerte, que has pasado por todos los bloques. Es que eso no lo hay. Claro. O sea, a ti te dicen, muévete, pues muévete. Pero y a antes- veces antes te de entrar dicen, al es que cuanto deporte- más te muevas, mejor. Antes de entrar al deporte, Miriam, como has dicho, antes de entrar al deporte, a lo mejor una base con un profesional te para que muevas aprendas a bien. moverte. Es que hay muchas Lo personas básico. mayores igual, Eso es. que es que, jolín, si es que no saben mover una escápula, si es que no saben ni dónde la tienen, si es que Claro. no saben ni cómo tienen la cadera, si es que hay personas que no activan ni el glúteo, ¿cómo te vas a ir a caminar? O sea, si es que te va a doler la cadera. Pero claro, igual, me han dicho que tengo colesterol, pues vete a andar. Pero ¿cómo te vas a ir a andar si te estás moviendo mal? ¿Tú crees que realmente vas a tener los beneficios que vas a tener si no has pasado antes por ahí? Ese Pero es el estamos gran hablando de lo mismo, es que desconocimiento curamos y- antes que prevenimos. Y es que esto no es así, es que igual, ningún deporte es ninguna medicina. Sí y no. Medicina es porque previene, pero es que si no hemos hecho ese proceso antes, igual. Es que ya yo creo que hacemos todo lo que podemos. Al final hay mucha información, hay Mucha. mucho desconocimiento y se necesitan esos filtros para que todo profesional cumpla, digamos, la estructura de trabajo. Si es que No para pasar eso del están 0 igual, al 8. igual en Nutri, si es que no estamos hablando de la nutrición, perdón, pero igual, si es que no hay ningún profesional, si es que están los nutricionistas igual, con los síndromes metabólicos y todo, si es que está todo como está. A ver, hay que trabajar con lo que se tiene. Yo creo también Pero que hay un poco de cosas que sí educación. tenemos claras esta es mi opinión como profesional y es, antes de recomendarle a un paciente el deporte directamente, yo le digo que se tiene que preparar para acudir a un deporte. Yo lo que veo mal es cuando a los profesionales le decimos el deporte es salud. Yo soy de los que dicen que no. Para mí, antes hay que prepararse para correr. No puedes correr como medio para buscar la salud, no. Tienes que prepararte para poder correr. Y cuando ya estás en forma, pues correr. Entonces, cuando vamos directamente a un deporte para mejorar nuestra salud, creo que es muy fácil si no tenemos las capacidades, si no nos sabemos mover, si no tenemos incluso el rendimiento oportuno, podemos incluso perjudicar la salud haciéndose... El problema es que la gente al final busca ese espectáculo que está viendo en televisión o tal, que es lo que le motiva. Por eso no quiere cumplir esos pasos y sacrificar ese tiempo para prepararse. Entonces, ahí nuestra labor está en explicárselo, sí, no quiere- educarle y prepararle lo antes posible, pero prepararle. Claro, no y decir, quiere hacerle porque consciente de... nos está cambiando esto. O sea, ya Exacto. volvemos a lo mismo. Es que es educación y yo creo que se debería dar cuenta todo el mundo. Ujú. No puede ser que el médico igual diga, no le dé la importancia que tiene eso al movimiento en general. Si es que si hay una rama de kinesiología que es la más completa de todo el movimiento y implica a varios profesionales, ¿por qué el kinesiólogo realmente no se implanta ya? Ojalá. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no está ese profesional que nos dirija a todos y que tenga su equipo? Claro, así es. ¿Por Porque qué? no, aquí todavía no existe. Y en nutrición, cuando has dicho, yo que lo veo en los pacientes, pasa lo mismo. Te vienen colesterol. Estoy empezando ayuno, no sé qué. Pero primero sabes comer. O sea, la parte Pero si primera es, igual, primero si tú no sabes comer. ¿cómo vas a hacer ayuno? Es Claro, que vamos a ver, si eso no te es, estás eso es. nutriendo, Yo lo veo como el deporte. ¿cómo vas a hacer ayuno si no te estás nutriendo realmente y no tienes esos hábitos de nutrición para llevar tu vida, tu vida, vamos, tu día a día? O sea, Sí. que me da igual. Tu trabajo, tus niños, lo que sea. Enfrentarte a ese estrés con esa nutrición, ¿no? Con esos nutrientes. ¿Cómo vas a hacer ayuno? Pero tú Claro, sabes cómo así vas a ir a lo largo del día. O sea, destrozadísimo. O sea, no vas a Tenemos poder. que ir terminando, que nos estamos pasando de Para ir tiempo. cerrando, nos gustaría que dieras unas recomendaciones a los alumnos por si ellos quieren seguir por esta rama para formarse, algún libro que a ti te haya marcado, ¿qué les podrías decir? Pues mira, hay uno que es chulísimo, que hablando así un poquito de los deportes de alta intensidad, el de Stress of the Life, o sea, ese libro
es la base, lo escribió un médico hace muchísimos años y en realidad cuando lo lees, el estrés de la vida, es que tiene tanta razón en cuanto a los medicamentos, en cuanto a nos enfrentamos de la salud mental igual, que te supone a ti afrontar un problema, que te supone a ti el movimiento, y eso en realidad se nos olvida. Ese sería básico, o sea, ese si a mí me hubieran vuelto atrás, me lo hubiera leído lo primero de todo porque hubiera comprendido tantas cosas, Mucho no hubiera antes, ¿no? entrado en tantos debates y hubiera dicho, estoy en calma, o sea, sé que mi herramienta de trabajo es el ejercicio físico, lo tengo que respetar a todos los profesionales y a todos mis compañeros y ahora vamos a por ello, o sea, sé lo que supone, sé lo que tengo, pues voy con ello. Luego otro libro, pues muy importante, el de bases de la biomecánica neuromuscular, porque es que ese que no se haya leído, por favor, o sea, ese libro es para Son tenerlo bases, igual, leértelo con mucho cariño, no es un libro de lectura rápida, Y ni de repetirlo. Ir broma, tenerlo en casa, ni de guardado. broma, o sea, yo sé que ahora mismo se lleva mucho la lectura rápida, pero ese libro es de ingerirlo, asimilarlo, interiorizarlo y tenerlo para ti. Y luego ya, si te quieres enfocar mucho a la parte de actividad física adaptada, clasificación paralímpica. Es que lo haría, estudiaría a todos los investigadores que hay como Tweedy, o sea, a todos. Están ahora mismo en Bélgica, en Lovaina, hacen una labor que ojalá y que la tuviéramos en todos los sitios porque es el Sport Science y son los de actividad física adaptada, son, vamos, los mejores. Cogería mi libro de clasificación paralímpica, lo leería, comprendería muchos conceptos y a partir de ahí igual sé dónde tengo que llegar o sé hasta dónde puede llegar la persona que esté conmigo, porque la clasificación paralímpica está hecha para eso. Al final te A mí, marca sí, el nunca me la objetivo explicaron de... y me la explicaron muy por encima, sabía que había clases deportivas, pero no llegaba a comprender hasta qué punto la investigación servía para eso y lo que me podía ayudar a mí para comprender igual pues muchas cosas del movimiento en rendimiento, porque Ajá. al fin y al cabo luego hay deportes que como el atletismo en silla, luego el powerlifting con el press de banca, que eso para el entrenamiento es increíble y que lo deberían de comprender muy bien. Genial. Tenemos que subir ya a clase, que nos están esperando los alumnos. Ha sido un Muchas placer, gracias, Miriam. Miriam. Nada, Y, a vosotros. y nada, te esperamos la siguiente. Sí, yo cuando queráis vuelvo. Muchas gracias.